Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos en este momento a hablar acerca de este primer mandamiento y en el mismo análisis que estábamos haciendo de cómo el pueblo de Israel llegó a confundir todo el ritual y todo lo que ellos hacían, llegaron a confundirlo con el mismo Dios. En el mundo hay una lucha real entre el bien y el mal. Dios trata de salvar al ser humano y por eso dio el plan de la redención. Y Dios guía al ser humano y le enseña lo que debe hacer a través de la Biblia. Dios le va enseñando. Pero Satanás va luchando para que el ser humano no entienda lo que Dios dice. Y llega un momento que todos aquellos que están sirviendo a Dios en lo que están haciendo, llegan a confundirse porque como le pasó a Israel, al pueblo de Israel, que fue cautivo por Babilonia, al reino de Judá, porque la otra parte del pueblo también había sido engañado y se había ido en cautiverio por su rebelión contra Dios, también el diablo quiere ahora que los hijos de Dios en este tiempo que vivimos ya, para que Cristo venga a la tierra, en los momentos finales y desde que la iglesia cristiana comienza su existencia, el diablo lleva una lucha tratando de impedir que el ser humano conozca a Dios y le obedezca y le siga. Hablando de la ley de Dios, ya hemos señalado que en el mundo cristiano la ley de Dios tiene tres maneras de mirarse. El mundo evangélico que dice que Dios clavó la ley en la cruz. Por lo tanto, la ley ya no existe. El cristiano no tiene que guardar ley. Otro grupo de cristianos, el más poderoso, dice que la ley de Dios está en vigencia, que hay que seguir la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. Pero ellos cambiaron la ley de Dios. Y la ley que ellos dicen que hay que obedecer no es la ley de Dios, es una mezcla de verdad y mentira. No voy a explicar esto en este tema, en otro momento lo puedo hacer. Y el otro grupo de cristianos que dicen que la ley de Dios está vigente, que son los mismos 10 mandamientos, pero que ya no están escritas en tablas de piedra, sino que el Espíritu Santo la grabó en nuestro corazón, porque Dios hace un nuevo pacto con su iglesia. Y el primer mandamiento dice, no tengas dioses fuera de mí, no tengas otros dioses fuera de mí. Quiere decir que para nosotros hoy en día debemos seguir al Dios verdadero, tal y como el pueblo de Israel debía hacerlo en el tiempo en que ellos eran la nación de Dios y representaba a la iglesia de Dios. Ahora, nosotros, los cristianos, tenemos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la lucha del diablo contra los cristianos, porque somos los que enseñamos la verdad al mundo, los que decimos lo que la Biblia dice, lo que hay que hacer. Pues la lucha viene, primero confunde la Biblia, aunque crea en los 10 mandamientos, confunde la Biblia, para que se crea unos de una manera y otros de otra manera. Tanto ha logrado
el enemigo de las almas en este terreno que las personas que no pertenecen a ninguna iglesia, que señalan que creen en Dios, pero que no sirven a Dios de acuerdo con lo que Dios dice en su iglesia, esas personas tienen sus refranes, sus dichos, y dice, cuando estés en familia o en un grupo de amistades, no hables ni de política ni de religión. De política porque divide y hay conflictos. Y de religión porque si hablan de religión, los que tengan filiación con una religión distinta a la del otro, entonces pelean entre ellos. La religión entonces divide para poder estar la familia en paz, ni política ni religión. Dentro de la iglesia cristiana, que tenemos al mismo Dios y tenemos la misma Biblia, hay conflictos entre miembros de una iglesia y otra. Todas estas cosas son las luchas entre el bien y el mal. Pero llegando a la realidad de una iglesia cristiana que obedece la Biblia, que obedece a Dios como Dios dice, que enseña la verdad, así como los israelitas enseñaban la verdad en el tiempo del santuario y de todo lo que los israelitas debían hacer para que la humanidad no israelita llegara a conocer lo que Dios quería, vino la lucha. En el pueblo de Israel llegó un momento a la confusión tan grande que la salvación era solo para los judíos, que nadie que no fuera hebreo se iba a salvar. Y hemos estudiado temas que nos hablan acerca de esto. Dentro de la iglesia cristiana también está este concepto equivocado en hijos de Dios, porque en toda religión cristiana hay hijos de Dios verdaderos a los cuales Dios les envía un mensaje a través de su iglesia, de su pueblo. Dios le da a ese pueblo, a esa iglesia, un mensaje especial para los otros cristianos, para que conozcan la voluntad de Dios y se puedan unir en armonía con la Biblia, en obediencia a Dios, para hacer la voluntad de Dios. En todo esto hay confusión y cada grupo cristiano que se levanta dice, esta es la iglesia verdadera, esta es la esposa de Dios, esta es la que enseña la verdad, y entonces hay confusión. Y llega un momento en que pueden haber cristianos que digan, la confusión es por creer que una sola iglesia dice la verdad, que la verdad está en todo el conjunto de seguidores de Dios y que en cada lugar están los que se van a salvar y los que se van a perder. Este tema no lo sigo por esta vertiente, porque si no dejaríamos lo que estamos hablando ahora y nos iríamos a otro aspecto. Pero lo que quiero hacer y llamar la atención a esto, y que voy a comenzar a hablar de esto, llega un momento en que siento miedo, como lo estoy sintiendo ahora, que siento miedo porque cuando Isaías le dijo al pueblo de Israel, ¿quién demanda de ustedes esto? ¿Quién pide? Hastiado estoy de tanto sacrificio, de tanta sangre, de tanta fiesta. Y era lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel.
Y ahora el diablo en su lucha trata de hacer que para nosotros las cosas que debemos usar para ser fieles a Dios, para estar en armonía con Dios, para estar en paz uno con otro, para representar a Dios en la tierra, llega un momento en que se confunde, como los israelitas se confundieron. ¿Qué puede haber de confusión que tenga que ver ahora con el primer mandamiento y con la práctica de la iglesia cristiana? Primero, puede llegar un momento con respecto a la Biblia, con respecto a la Biblia, al libro que nosotros le llamamos Biblia. Puede llegar un momento en que las personas le demuestren una frialdad y una falta de respeto. Pero puede llegar el momento en que una persona tome el libro y llegue a pensar que Dios está en el libro y se confunde, porque la Biblia es un libro que es como otro libro cualquiera, tiene papel, tiene tinta de imprenta, tiene letras, tiene palabras. Esta versión que tengo en la mano tiene una piel de un animal que murió, cogieron la piel y hicieron las tapas de la Biblia. Y llega un momento en que vamos a adorar este libro. Y este libro lo ponemos como santo. Pero este libro no es Dios. Lo que tiene de santo no es el forro porque es la piel de un animal muerto. No es el papel porque el papel es como otro cualquiera. No es la tinta. No son las palabras, sino el mensaje de Dios que nos habla de Dios. Nuestra adoración no es a la Biblia, es a Dios. Voy a compartir una anécdota de mi vida en este momento. Tenía 13, 14, 15 años. Fue un tiempito en que cuando yo iba a dormir por la noche, en una silla, dejaba la Biblia abierta en el Salmo 91. La ponía en la silla y yo tenía un sueño reparador, tranquilo, en paz. Pero si en un momento dado yo no ponía la Biblia ahí, tenía que levantarme porque sentía un temor. Algo podía pasarme porque no tenía la protección de la Biblia. Y así estuve mucho tiempo. No recuerdo la cantidad de tiempo. Hasta un día en que Dios tuvo misericordia de mí. En el Salmo 91, que lo había dejado abierto, yo me quedé dormido por la mañana, no sé a qué hora me levanté, no recuerdo bien. El caso es que un pollo subió a la silla, subió encima de la silla, defecó en la Biblia, se embarró las patas y las patas del pollo quedaron marcadas en las partes de la página que había quedado libre. Cuando yo despierto por la mañana y miro eso, vi aquello y la venda se me quitó de los ojos. Yo estaba adorando a la Biblia. La Biblia llegó a ser para mí un Dios ajeno. Limpié lo más que pudo y aquella Biblia me duró mucho tiempo. Después se la regalé a otra persona cuando ya yo no la podía tener más y tenía yo muchas Biblias también.
y le conté a la persona lo que me había pasado. Estaba engañado, igual que los israelitas estaban engañados. No quiere decir que no se respete la palabra de Dios, pero Dios no es la Biblia. La Biblia lo que dice nos habla de Dios. Hay personas que ponen la Biblia a la entrada de su casa, la he visto así, en el dintel en la puerta arriba, la Biblia abierta ahí. Y esa Biblia ahí coge telaraña, coge de todo, nunca la estudian. La Biblia es un libro para estudiar, para conocer de Dios, para orar, pero no para adorar a la Biblia. Ojalá que estas palabras no confundan a nadie, no es mi deseo confundir, pero sí estamos hablando de un tema que yo no quiero hacer otro tema más hablando de esto, pero me quedan cosas por decir. Voy a hacer una pregunta ahora al pueblo cristiano. ¿Dónde está el poder del cristiano? Hay un canto que dice el poder del cristiano está en la oración. Yo soy muy mal cantante. No puedo cantar porque no tengo la voz ni tengo la capacidad este don no lo tengo. Yo podría decir solamente el canto, dice, el poder del cristiano está en la oración y seguir por ahí. Pero ese canto dice, el enemigo queda vencido, caerá entre tus pies y pone a la oración como el poder del cristiano. La oración es un elemento que tenemos las criaturas, los hijos de Dios, porque a través de la oración nosotros hablamos y agradecemos a Dios. Pero el poder del cristiano está en Dios, está en Jesús. Tanto es así que en la Biblia, en Romanos 8:26, dice que nosotros no sabemos orar como conviene, porque pedimos a Dios y no sabemos hacerlo. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y pide por nosotros, porque nos enseña. La oración es un poder. No se concibe que un hijo de Dios viva sin orar, pero la oración en sí no es el poder. La oración es un vehículo igual que la Biblia que nos pone en armonía con Dios, pero no es Dios. El poder del cristiano está en Dios, no en los medios que Dios nos da a nosotros. ¿Estoy hablando algo en contra de la oración? No. Pero nosotros adoramos a Dios y no tenemos dioses o Dios aparte, ajeno a Dios. La oración no se puede comparar con Dios. Y si nosotros creemos que solamente con orar basta, vamos a entender enseguida otra cosa. Si nosotros oramos y oramos, pero no obedecemos, no pasaría lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, que obedecía a Dios, pero lo hacía como que eso era Dios. La oración no es Dios, es un elemento que Dios nos da a nosotros, los seres humanos, para que hablemos con Dios, le demos gracias, hagamos nuestras peticiones, le pidamos dirección. Cada vez que yo voy a hacer un tema de esto, oro muchas veces y aún después de hecho desecho alguno, porque veo que le falta o que no está bien y vuelvo otra vez a hacerlo y no puedo hacer un tema que no pueda orar más de una vez. Pero
La oración tiene su poder, su lugar, pero no es Dios. La obediencia tiene su lugar. La obediencia es que nosotros comprendamos lo que Dios dice y nosotros obedezcamos a Dios. Pero si solamente por obedecer ya nosotros estamos en plena armonía con Dios, también estaríamos perdidos porque entonces ¿a qué vino Cristo a la tierra? Obedecíamos y ya, pero como somos pecadores, necesitamos a Dios para que podamos obedecer. Pero no podemos confundir la obediencia con Dios porque la salvación no se gana por obediencia. La salvación no se gana por la oración. Es más, compartir la palabra de Dios. Un cristiano verdadero nace en el reino de Dios como misionero. Comparte su fe. En la Biblia están los temas donde se habla de los talentos que Dios le da a la persona y que esa persona con ellos hace negocio y los multiplica. Y el que lo esconde no recibe la aprobación de Dios. Nuestra fe hay que compartirla. Nuestro conocimiento de Dios hay que compartirlo. Nuestra obediencia, nuestra oración. Pero no es eso Dios. Dios está por encima de todas esas cosas. Llega un momento en que dentro del ser humano hay confusión. Cuando uno va a orar, tiene que demostrar respeto delante de Dios. Por lo tanto, no se va a poner a orar desnudo, porque faltaría respeto a Dios. Tendría que cubrirse. La Biblia habla del respeto cuando uno va a orar, como uno debe hacer correctamente. Eso está enseñado en la Biblia. Pero si fuera pecado orar desnudo, entonces el diablo nos velaría cuando nos estuviéramos bañando o en otro momento en que estamos sin ropa y entonces ahí puede acabar con nosotros porque no podemos orar a Dios. Uno debe respetar a Dios, obedecer a Dios, orar a Dios, compartir la oración, pero nada de eso es Dios. Son las cosas que Dios da para que el ser humano lo conozcamos y nosotros obedezcamos a Dios y nos ayudemos unos a otros. También en la Biblia hay otra cosa, es el diablo luchando en esta lucha entre el bien y el mal, que muchos cristianos siguen. Es la crítica o el juzgar. Dice, no hagas esto. Y lo que más abunda en la vida son personas juzgando a otras o criticando a otras porque cada persona es independiente. Tiene un raciocinio, tiene una mente para entender, pero todos no somos iguales. La forma en que nosotros obedecemos a Dios, todos no la entienden igual. Pero lo importante es que sepamos la necesidad de obedecer a Dios en todo lo que Dios nos está pidiendo. Y por eso cuando no sabemos una cosa como es, la misma Biblia dice, pídala a Dios con fe y Dios la va a dar. La misma fe puede ser un Dios ajeno para una persona. La misma fe. Hay personas que dicen, si Dios me manda a que yo me tire de cabeza, me tiro de una altura, porque tengo mucha fe. Jesús le dijo a Satanás, cuando le dijo, tírate, Jesús le dijo, a Dios no se tienta. La fe es necesaria, pero la fe Dios nos la da. No es la fe la que salva, porque mucha gente tiene fe en muchas cosas. Lo que salva es Cristo, lo que salva es Dios. Con la Biblia conocemos el mensaje de Dios. Con la fe estamos en armonía con Dios. Dios nos enseña qué cosa hay que hacer, pero no nos salvamos ni por lo que hacemos,
ni por la fe que no es nuestra, y aquí es donde digo yo que tengo miedo, porque yo no estoy hablando en contra de la fe, pero tengo miedo que me confunda. La fe es necesaria, pero ¿la fe en quién? La fe en Cristo. Sin fe no podemos salvarnos, pero nos salva Cristo, nos salva Dios, los instrumentos que Dios da para que nosotros tengamos para obedecer a Dios. Ninguno de esos instrumentos salva, solamente salva Cristo, salva Dios. La iglesia no salva. La iglesia es un lugar, o el templo o la congregación es un lugar donde nos reunimos y nos animamos unos a otros en nuestra obediencia a Dios y en el aliento que necesitamos tener, el calor cristiano, donde nos ayudemos unos a otros y nos salvamos. Pero el que salva es Cristo. Cristo salvó al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no estaba en ninguna iglesia y Cristo lo salvó. Finalmente, los que hayan de ser salvos, vamos a ser salvos por la gracia de Dios y por su obra. Pero Dios no va a salvar a nadie que no esté bien salvado, ni va a perder a nadie que esté en las manos de Dios. El mal no se va a levantar dos veces. Dios nos salva, Dios da la redención. Y en el reino de Dios nuevo solamente van a estar las personas que Dios sabe que son verdaderos hijos suyos. Dios sabe quiénes son, Dios los conoce. Finalmente yo digo una cosa aquí. Ahora, no piensen que porque yo diga esto ya tiene que ser. Yo también puedo equivocarme. Cuando digo una cosa, no es porque yo esté diciendo Dios va a salvar a este, sí, o a aquel no, no, yo no me pongo en esto. Pero yo sí sé que Dios tiene un pueblo que enseña la verdad y que ese pueblo se ha de reunir en pos de la verdad que la persona conoció, no de la verdad completa, porque muchas personas se van a salvar sin haber escuchado de Jesús nunca, porque no tuvo la oportunidad que alguien le dijera. Pero Jesús, que es el que salva y conoce los corazones, conoce a esa persona y la va a salvar. Y en cada religión, en cada denominación, hay personas que se van a salvar y no pertenecen a la misma denominación. Dios sabe a quién salva y todos los que se salvan van a ser cristianos verdaderos. ¿Quién puede decir quién es el verdadero y quién es el falso? La Biblia nos enseña que el Padre dio el juicio al Hijo. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro juez. El Salvador es Cristo. El Salvador es Dios. Pero por favor, no confundamos los medios que Dios utiliza con el Dios verdadero. Nuestra adoración es al Dios verdadero, no a ninguna cosa que exista. Por eso Dios está por encima de la familia, está por encima de la vida. Yo prefiero que a mí me maten antes que maten a mi hijo. Hay personas por las cuales yo gustoso daría mi vida sin que tenga que ser mi hijo, aunque yo me pierda. Pero no estoy diciendo que eso va a ser, porque yo sé que la vida de las personas depende en su relación con Dios, de la fe en Dios y de la obra que Dios hace por nosotros. Pero no confundamos a Dios con los vínculos o con los medios humanos
que Dios usa para salvarnos. Termino este tema aquí. Hasta ahora pienso subirlo para que lo escuchen. Sin embargo, tengo miedo de subirlo porque no haga el bien que quiero y yo esté equivocado en alguna cosa. Hasta ahora lo voy a subir. Por favor, le pido a ustedes que también oren por mí, como yo oro por ustedes, para que podamos decir la verdad y podamos seguir a nuestro único Salvador, Dios, nuestro Creador y Dios, nuestro Redentor. Comparte este tema con otras personas y oremos. Ustedes por mí, yo por ustedes, oremos los unos por los otros. Dios nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima grabación.